urinaria pues, es un problema bastante común, ¿ya? Es muy común, tanto en hombres como en mujeres, se da cada vez un poquito más, eso es femenino, ¿ya? Pero es algo que ustedes van a ver, especialmente cuando estén haciendo el internado. ¿Por qué? Porque el paciente va a venir con gases, es algo muy característico, el dolor, y es un dolor muy fuerte, según dicen, es 100 veces más fuerte que un paro, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la litiasis, ¿no? Según una estimación, pues 1 de cada 10 personas va a desarrollar cálculos urinarios alguna vez en su vida, ¿no? Tenemos varios factores de riesgo. Esto van a incluir el sexo, el estilo de vida, la infección crónica de las vías urinarias, la edad. El sexo, pues por lo general, los cálculos se desarrollan en hombres, en hombres, ¿no? Quienes son 2 a 3 veces más propensos que las mujeres a desarrollar este problema, ¿no? El estilo de vida, los factores van a incluir el sedentarismo, hacer una dieta rica en proteínas animales y no beber suficiente agua. Obviamente, pues ahora, ¿qué es lo que hacemos todos? Aquí tal vez una buena parte de ustedes, tal vez la mitad un poquito más de la mitad porque estudian, están en práctica, señor ya no hacen ejercicio físico, ¿no? Entonces eso es pues básicamente el sedentarismo y aparte como están acá, tal vez no beben suficiente agua. El no tomar suficiente agua hace que la orina tenga mucho sedimento de todo lo que comemos y ese sedimento, como vamos a ver un poquito más adelante, son partículas que se van a ir uniendo, ¿no? Y estas partículas que se unen van a formar cálculos a futuro, ¿ya? La edad. La mayoría de los cálculos ocurren más o menos entre hombres, bueno, entre pacientes de los 40 a 60 años. Hay una gran mayoría que sucede esto, pero también pues, se puede tratar a cualquier edad. Alguna vez he operado niños de 1 o 2 años con litiasis, ¿no? O viejitos de 70, 80 años igual con litiasis, pero lo más común, según lo que vemos, es de 40 a 60 años, ¿no? Infección crónica de las vías urinarias. ¿Qué es lo que provoca una infección de las vías urinarias? Una infección de cualquier infección a nivel del cuerpo siempre va a provocar algún tipo de infección. Entonces, esta infección en las vías urinarias, realmente en el ureter, hace que se provoquen pequeñas estenosis. O sea, personas, hombres o mujeres que tienen infecciones urinarias crónicas, la luz del ureter más o menos mide entre 3 a 4 milímetros. Como ya saben, tenemos 3 estrechamientos, ¿no? El unión biuretral, el de la ilíaca y en la entrada del ureter por la vejiga. Pero cuando hay múltiples infecciones, tal vez estos estrechamientos incluso se pueden hacer un poco más pequeños por la infección, ¿no? Esta infección habitualmente produce fibrosis y puede ser incluso las estenosis puntiformes, ¿ya? Que pasa poquita orina y al pasar poca orina por ahí, va a provocar sedimentación y a futuro va a formarse una piedrita ahí, ¿ya? Ahora, la etiología, o sea, una litiasis pasa necesariamente por una sucesión de etapas que concurren en la formación y crecimiento de un cálculo. Siempre va a ser lo mismo, es como una bola de nieve, ¿ya? Para que exista una bola de nieve, es que vemos en los dibujos animados, primero hay nieve, luego empieza crecer una bolita, se empieza a juntar y empieza a crecer, ¿verdad? Básicamente es lo mismo acá. Primero va a haber una sobresaturación de la orina como una primera etapa, ya, siempre va a haber una primera etapa que es la sobresaturación de la orina. La segunda fase es la de germinación cristalina, o sea, la sobresaturación de la orina, luego se forman estos cristales, ¿no? Y la tercera etapa es el aumento del tamaño de las partículas formadas, ya sea por crecimiento de los cristales o por agregación de estos. Es como los copos de nieve, ¿no? Ya se formaron, entonces se empiezan a unir. Y al unirse van a formar un núcleo que va a ser el cálculo y esto va a empezar a crecer. Finalmente, la cuarta etapa es la retención de una o varias partículas formadoras en el túbulo urinal, en la pared de la papila o en las vías urinarias. Cuando nosotros entramos con ureteroscopía, llegamos hasta la papila en el riñón. A veces por detrás, inmediatamente por detrás de la papila, vemos unas calcificaciones. Es como si yo pusiera mi mano por detrás de mí, y ustedes van a poder ver mi mano, pero no van a poder tocarlo. Entonces, si nosotros operamos, cortamos esa papila, lo que vamos a hacer es que va a sangrar, ¿ya?
Entonces la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque al futuro eso va a ir saliendo y luego va a formar un cálculo y va a caer hacia el cáliz, ¿ya? Y ese poco a poco va a ir creciendo y puede salir y formar pues una liquidez obstructiva o no obstructiva o un cálculo coraliforme. Les voy a mostrar un pequeño video acá. Mas podem ser, às vezes até imperceptíveis ao olho, mas a dor provocada pela obstrução desencadeada por eles pode ser enorme, por dentro dos cálculos renais. Pedras nos rins ou cálculos urinários são grupamentos de cristais ao redor de uma matriz que se desenvolve nos rins. São classificados de acordo com os cristais específicos que compõem e são agrupados em 5 grandes categorias: oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, estruvito, ácido úrico e cistina. Mas os mais comuns são formados pelo oxalato de cálcio. Mas como se formam os cálculos? O primeiro passo é chamado nucleação. Íons tais como cálcio e oxalato, que foram filtrados pelos rins, espontaneamente se agrupam para formar cristais. Isso é chamado de nucleação. Existem 2 tipos de nucleação. Quando cristais com uma mesma composição formam um núcleo, chamamos de nucleação homogênea. Cristais diferentes podem se sobrepor a este núcleo. Quando cristais apresentam material orgânico entre os íons, esses cristais são chamados de nucleação heterogênea. Os cristais formados na nucleação então viajam pelos néfros e geralmente se depositam nas papilas renais. Aqui se dá o segundo passo da formação de cálculos, o crescimento. O agrupamento desses cristais é a terceira etapa, que chamamos de agregação, onde se formam os cálculos. Os cálculos renais podem produzir ou não a retenção urinária. Uma vez que eles se libertam dos rins, eles podem se transportar pelo sistema urinário e se depositar no ureter. Cálculos pequenos são eliminados espontaneamente na urina. Porém, cálculos maiores podem causar obstruções. Os principais locais de obstrução do ureter e do trato urinário são a junção que é a ureteral, o cruzamento com os vasos ilíacos e a junção vésico-ureteral. É esta obstrução que acaba provocando a dor e a famosa cólica renal. Nos Estados Unidos, cerca de 13% dos homens e 7% das mulheres apresentaram um episódio de cálculo renal. A maioria das vezes, os cálculos são eliminados espontaneamente com necessidade de intervenção cirúrgica, mas muitas vezes essa intervenção se faz necessária. Após o primeiro episódio de cálculo, a chance de recorrência em 4 anos chega a 50%. E após essa primeira recorrência, a chance de se ter novamente cálculos é maior. Mas o que realmente causa o desenvolvimento de cálculos? Por que algumas pessoas os desenvolvem e outras não? Um fator crítico é a hipersaturação da urina. A supersaturação da urina é um fator preponderante na formação de cálculos, pois sem sua ocorrência os cristais não se formam. Outro fator importante é a deficiência de substâncias chamadas inibidores. Um dos inibidores mais importantes é o citrato. Estes 2 fatores explicam por que algumas pessoas formam os cálculos e as outras não. Existem doenças metabólicas que desencadeiam a excreção exagerada de alguns sais na urina.
puede elevarse hasta el punto de permitir la formación espontánea de cristales y finalmente cálculos por algunos de los siguientes, ¿no? Tenemos el aumento de la concentración urinaria de los componentes del cristal o la disminución de la diuresis, modificaciones del pH urinario y disminución o modificación en los inhibidores urinarios de la cristalización o de la elevación cristalina. Entonces, todas estas por todos estos tipos de cosas se puede formar cálculos. Ahora, como ustedes ven en esta imagen, no es lo mismo tener un cálculo que no es obstructivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riñón va a seguir filtrando orina y la orina va a pasar al ureter si el cálculo está en la pelvis renal, o este cálculo puede moverse y llegar a cualquier parte del ureter y obstruir la vía urinaria, ¿no? Entonces ahí es donde va a haber dolor, ¿no? Y de acuerdo, como ya habíamos visto en la anatomía, a la localización de la obstrucción va a estar el tipo de dolor. También tenemos que ver la forma de los cálculos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven acá, no es lo mismo tener un cálculo que tener 3, 4, 5, ¿no? Para planificar nosotros una cirugía tenemos que ver cuántos cálculos son, dónde se encuentran, de qué tamaño es y qué tan duros son, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a usar nosotros el instrumental, porque hay diferentes tipos de instrumental, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante en el tratamiento. Entonces, bueno, tenemos la clasificación. La litiasis urinaria se clasifica según su composición química: cálculos de calcio, cálculos de ácido úrico, cálculos de cistina, cálculos de astúrica, ¿no? Y como ven ustedes, cada uno tiene habitualmente una forma, tal vez un poco diferente, pero al final les voy a mostrar al rato, después de que termine la clase, un cálculo, y es algo raro, no se ve. Yo es la primera vez que lo vi, como lo voy a ver. Habitualmente cuando se ve un cálculo es como un redondito, se ve un óvalo, ¿no? Pero van a ver. Ahora, la frecuencia de los diferentes tipos de cálculos. Esto quiere decir cuál es el cálculo más común. Los cálculos de oxalato de calcio o de calcio son los más comunes, ¿no? Luego le siguen los cálculos de fosfato de calcio en un 6 o un 20%, el oxalato de fosfato de calcio en un 11 o un 30%, los cálculos de ascurita, los cálculos de ácido úrico, de cistina y los cálculos mixtos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Entonces, es algo muy característico, ¿no? Siempre el paciente debuta primero con dolor lumbar, ¿ya? Dolor lumbar o dolor en fosa renal. Se puede irradiar siempre hacia el flanco del mismo lado, flanco lateral, porque es muy raro o no puede haber que el dolor empiece en la fosa renal, ya digo, ¿qué es esto? El hipocondrio nunca va, o sea, hay que estar vigilante, no va a presentarse jamás el dolor ahí. Siempre el dolor va a empezar en la fosa renal, que se va a dirigir el cinturón hacia la parte de adelante, ¿ya? Y puede ir a la fosa ilíaca y genitales, ya sea depende si es genitales masculinos o genitales femeninos. Cuando son genitales masculinos, el testículo y labios mayores en la formación un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esto siempre va a estar de acuerdo donde esté el cálculo, ¿no? Porque ya saben que tenemos el ureter en 3 tercios, superior, medio, inferior, y de acuerdo si la obstrucción está en tercio superior, va a ser característica del dolor, si está en tercio medio o si está en tercio inferior, ¿no? Entonces siempre el paciente va a debutar con dolor cólico nefrítico, ¿no? Puede haber una disfunción abdominal, náuseas, vómito. Esto habitualmente está por la intensidad del dolor. Es un dolor muy fuerte, ¿ya? Que no cambia con el cambio de posición, no cambia con la ingesta de líquidos, no cambia absolutamente con nada. Habitualmente cuando es una lumbalgia, que también se puede confundir el dolor, esta lumbalgia puede aminorar con algún cambio de posición o cuando el paciente está en reposo, ¿ya? Puede ocasionar hilo paralítico ocasionalmente por la intensidad del dolor, y también se puede acompañar de hematuria, porque como han visto en el video, como el cálculo tiene diferentes aristas, estas aristas pues van bajando, bueno, el cálculo va descendiendo por el ureter y estas aristas empiezan a
rasgar, podríamos decir, el epitelio del uretra, ¿ya? O pueden impactarse. El impactarse es como cuando ustedes ponen un corcho en una botella, pues no pasa, se queda trancado ahí, ¿verdad? Eso se llama. ¿Ya? Ahora, los síntomas, normalmente seguimos con los síntomas. Si este se localiza en la vejiga, puede ocasionar sintomatología parecida a el crecimiento prostático, poliaquiuria, icturia, ardor uretral, tenesmo vesical. No deben que la poliaquiuria que vaya varias veces al baño. La icturia es que se vaya varias veces al baño. Ardor uretral o disuria, ¿no? Tenesmo vesical, el tenesmo es cuando el paciente entra al baño, termina de orinar, sale del baño y tiene la sensación de que no ha vaciado completamente la vejiga, que se queda insatisfecho y al rato vuelve a entrar al baño, ¿no? También puede ocasionar retención aguda de orina si el cálculo se clava en el cuello vesical o en la uretra. ¿Ya? Al tiempo de un paciente viejito que yo pensé que, bueno, que aparentemente era un problema de hiperplasia prostática, lo metimos a operar, por la edad tenía 60 años creo, orinaba de cada 10 minutos, orinaba poquito, con molestias, entonces entramos y en la vejiga tenía una piedra, así como un huevo, ¿no? Que estaba justamente obstruyendo la saliva, ¿no? El cuello vesical y la uretra, ¿no? En el trígono vesical. Entonces parecía que era la próstata. Le quitamos esa piedrita, pues piedrota, mejor dicho, y el paciente pudo orinar normal, ¿no? Entonces, a veces con la piedra es un poco más pequeña, se puede expulsar, pero siempre con hematuria, ¿no? Puede ser un discreto sangrado y siempre va a estar acompañado de orina. A veces los pacientes se asustan porque ustedes tienen que explicar al paciente hay diferencias entre un sangrado y un sangrado, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero para un paciente que es un ingeniero, supongamos, sangrado puede ser 1 o 2 gotas, ¿no? Y pueden llamar doctora, estoy sangrando, 2 gotas, ¿no? O sea, miramos a las 3 de la mañana por todo que ha sangrado 2 gotas, ¿no? Si ha sangrado medio litro, ahí lo charlamos, ¿no? Entonces, tienen que ustedes saber diferenciar. Ustedes saben, creo que ya se ve dicho cómo se diferencia el sangrado, ¿no? Es cómo es cuando un paciente dice, tengo sangrado en la orina, la hematuria. ¿Cómo ustedes pueden expresar? ¿Cómo ustedes me dirían, me explicarían cómo es el sangrado? Está sangrando, está rojo. ¿Qué tan rojo? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Mira, nos voy a explicar. Es en cruces. Habitualmente, una cruz es un sangrado rosadito, es un poquito más de rosadito. 2 cruces es como el refresco o el agua de sandía. 3 cruces ya es como el vino. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran referirse a un sangrado, tiene hematuria, una cruz. Pues yo sé que está rosado, no pasa nada, no está poco. 2 cruces ya es como agua de sandía. 3 cruces ya debería preocupar, ¿no? 3 cruces sí está sangrando de verdad, ¿no? Entonces, para que ustedes cuando le digan a alguien, siempre por cruces, ¿sale? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una litiasis? Obviamente, aparte del dolor, ¿no? Que más adelante tenemos eso, de tratamiento, ¿no? Bueno, el dolor siempre, como ya saben, va a venir en fosa renal del lado que le duele, ¿no? Si es una mujer, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle cuándo es su última fecha de menstruación. ¿Qué? ¿Puedo retirar? Bueno, hay que preguntarle cuándo es su última fecha de menstruación, por ahí es un quiste en el ovario, si es del lado derecho hay que preguntarle o descartar un apéndice, una vesícula, ya todas esas cosas. Y el dolor, como sabéis, cuando la obstrucción siempre va a estar en el tercio superior, el dolor siempre va a ser en la fosa renal. De la fosa renal el dolor se va a ir en el cinturón hacia el flanco del mismo lado, ¿no? El dolor siempre, en un 99% de las veces, va a empezar en la fosa renal atrás y luego se va a ir para adelante. Entonces, tercio superior. Cuando ya el hito ha bajado un poco más y la obstrucción está en el tercio medio, entonces el dolor va a estar en la fosa ilíaca de izquierda o derecha, cualquiera de los dos lados, ¿ya? Y cuando el cálculo ha bajado mucho más y está en el tercio inferior, el dolor
va a ser desde la espalda, o sea, fosa ilíaca, flanco, fosa renal, flanco, fosa ilíaca, y si es en el hombre va a llegar al testículo, si es en la mujer, labios mayores. ¿Ya? Ahora, tenemos todo eso, ya sabemos, o sea, eso nos va a decir más o menos, pues esta persona tiene el cálculo que está a este nivel, ¿no? Eso me dice dónde puede estar. Pero obviamente nosotros no podemos entrar a una cirugía o dar un tratamiento sin hacer estudios. ¿Cuáles van a ser los estudios? Nosotros siempre vamos a empezar con una ecografía. En la ecografía tenemos dos tipos de cálculos, los obstructivos y los no obstructivos, como se ha explicado al rato. Los no obstructivos se van a ver el riñoncito, tenemos bordes regulares, el seno aparentemente normal, tenemos una imagen hiperecogénica que proyecta sombra sónica no obstructivo, el cáliz negro, ¿lo ve? Parénquima aparentemente normal, ya hemos escrito en ecografía. No, bueno, y aquí lo mide, más otra vez está bien. Hay que ponerse el riñón izquierdo, el riñón derecho, cuál es el poro superior y el poro inferior, y así. ¿Ya? Entonces, este es un cálculo no obstructivo, está pequeñito, ¿no? Habitualmente, como ustedes ven aquí al lado, siempre va a haber una reglita. Entonces, podemos medir esto y lo comparamos con esta reglita. Entonces, nos va a decir más o menos aproximadamente cuánto mide el cálculo. ¿Ya? Pero cuando es un cálculo obstructivo, volviendo un poquito acá, cuando no es obstructivo, podemos dar el tratamiento, que tome agüita a ver si lo bota, pero este puede crecer, ¿ya? Y ocupar todas las cavidades, estos son los más peligrosos, porque ocupar todas las cavidades forman un lito coraliforme. Este lito puede ser un coraliforme completo o un coraliforme incompleto, ¿no? Entonces, cuando ya ocupa todas las cavidades, este cálculo, el riñón ya no tiene como eliminar orina, pero no duele. Entonces el riñón poco a poco deja de funcionar, ¿no? Y al dejar de funcionar, esto ya no es reversible, el riñón deja de funcionar y el riñón se excluye, secundario a una litiasis no obstructiva al principio y es un lito coraliforme completo, ¿no? Porque va ocupando todas las cavidades y el riñón ya no puede filtrar orina. Entonces, a veces estos cálculos que no duelen son los más peligrosos, pero eso no sucede en un día o 2 días, estamos hablando de varios años. Los que sí duelen son estas piedritas que salen de la pared renal, bajan por el uréter y se quedan trancados, ¿no? En algún sitio del uréter, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una imagen como esta. Entonces vamos a tener una dilatación de la pelvis renal con los cálices que también están dilatados. Pero acá, como ustedes ven, baja el uréter, pero la ecografía solo nos va a mostrar el riñón y la vejiga. No vamos a poder ver la parte del uréter. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El paciente ya va a venir con la sintomatología de dolor, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a pedir? El siguiente estudio, una tomografía simple de abdomen o una urotac simple. Entonces, acá en la urotac simple vamos a ver, por ejemplo, acá, este es una imagen hiperdensa que está en la pelvis renal parcialmente obstructiva. ¿Por qué? Porque ya está empezando a bajar por la parte del uréter. Entonces, del lado izquierdo la podemos medir. En la tomografía podemos ver las unidades Hounsfield. ¿Qué son las unidades Hounsfield? Nos mide la dureza del cálculo. Eso nos va a ayudar bastante cuando entremos a fragmentar la piedra. Si está muy dura, pues nos va a costar más, ¿no? Si está más blanda, pues va a ser más fácil que se deshaga. Pero si es que no tuviéramos una tomografía, tenemos una radiografía. Podemos tomar una radiografía simple de abdomen. Aquí está el perro también. En la radiografía simple de abdomen vamos a ver imágenes radiopacas, pero cuando la piedrita es grande, si tenemos una piedrita de 2, 3 milímetros o 4 que tal vez está obstruyendo el uréter, no la vamos a ver, también por la superposición de las asas intestinales y el aire que puede haber. Entonces estas se superponen y crean múltiples imágenes que se asemejan o que pueden hacernos pensar que es una piedra. Solamente cuando es muy grande la piedra o el hito podemos verlo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, esta más o menos, esta les diría que es de unos 2 centímetros y un poquito más. Y esta debe ser casi unos 3 centímetros. ¿Cómo sé qué es eso? Este tamaño, muy fácil.
El cuerpo de cada vértebra tiene más o menos unos 3 centímetros de largo. Entonces, si este es 3 centímetros, yo asocio con esto, ¿no? Esta es unos 2 centímetros, un poquito más, ¿no? Y esta casi 3, ¿no? Porque se asemeja casi a un cuerpo vertebral. Entonces, de esa forma nos podemos dar cuenta nosotros. Este está, según yo, este está en umbilicalis medio y esta ya está en tercio superior del ureter, ¿no? El riñón más o menos está por acá, ¿no? Ahora, si no tenemos, bueno, si la radiografía no nos es útil, podemos pedirle una urografía o un urograma escritor. El urograma escritor se hace, primero tiene que pedir al paciente la creatinina para ver la función renal. ¿Por qué? Porque le vamos a meter medio de contraste y el medio de contraste se va a eliminar por el riñón. O sea, el riñón va a captar, va a concentrar y va a eliminar el medio de contraste. Entonces vamos a ver nosotros cómo capta, cómo concentra y empieza a eliminar, ¿no? Pintando primero los cálices, la pelvis. Estos se llaman defectos de llenado. Supongamos que aquí hay una piedrita, entonces el medio de contraste va a abrazar la piedra y va a pasar, no va a pintar la piedra y vamos a ver como si no hubiera nada y un defecto de llenado. Entonces ahí nos va a indicar que está una piedra, o por ahí no tiene una piedra y tiene una estenosis, ¿no? Vamos a ver el sitio estenótico como un embudo ahí, ¿no? Entonces vamos a saber que es ya sea una estenosis o una ya es por un defecto de llenado. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Nada. Muy bien. Ya. Generalmente todos los cálculos son visibles en la tomografía, ¿ya? Incluyendo aquellos que son radiolúcidos en la radiografía, ¿ya? Simple de abdomen como los cálculos de matriz de ácido úrico, cistina o axantina, ¿ya? Pero dice que hay unos cálculos que no pueden ser visualizados en la tomografía, son los que tienen matriz producida por el medicamento Invinavir, que es un inhibidor de la proteasa. Este se va a dar en el tratamiento en pacientes con SIDA. Sinceramente yo nunca he visto esto, es muy raro, ¿no? Porque actualmente pues no tratamos mucho con muchos pacientes con SIDA. Sí, los he tratado, sí. He operado pacientes con VIH, sí. Con hepatitis también, pero que un paciente con este tipo de problemas ponga además cálculos, pues no es tan común, ¿ya? Ahora, según la composición, tenemos los cálculos de oxalato o monohidrato de calcio, ¿no? Con una frecuencia entre 40 y 60%. Todos estos de sulfato de calcio, bruchita, ácido úrico y estrubita se van a ver radioopacos. Tienen glucosa, los radiolúcidos, pero radioopacos, ¿ya? Los de cistina, pues tienen una moderada opacidad. Esto es la densidad de las unidades Hounsfield, ¿no? El oxalato de calcio, pues habitualmente es de lo que está formado el hueso, ¿no? Y son bastante duros, no son los más duros que el hueso es duro, ¿no? Los otros de calcio no son tan duros, y los más blandos serían los de estrubita o cistina, ¿no? Por la parte de los a 450 gramos, estos prácticamente con un soplido se deshacen, no es un decir, ¿no? Se deshacen bastante rápido, como se nos ve con una pincita, por todo su punto se van a deshacer. Pero miren este 1700 o 2800 unidades Hounsfield, pues tenemos que usar láser o un lipocultor, ¿no? Porque si no se van a deshacer. ¿Por qué se van a producir? Pues por los trastornos metabólicos, por una hipercalciuria o oxaluria, ¿no? Estos de formato de calcio no hay anormalidad metabólica, ¿no? Entonces, tenemos a todos estos, yo siempre les he dicho, los pacientes siempre les preguntan, doctor, ¿por qué formo cálculos? Es algo que prácticamente no está muy bien entendido, no se sabe, ¿no? Yo siempre les digo, pueden haber dos hermanos gemelos, obviamente pues vivieron en la misma casa, comieron la misma comida desde niños hasta grandes, pero solo uno de los dos va a formar piedras, el otro no. ¿Por qué? Por el metabolismo. Así es el metabolismo de esta persona, ¿no? Que va a formar carne, ¿ya? Y el otro no, o sea, va a estar lo normal, independientemente de que tome 1 o 2 litros de agua, su organismo va a formar carne. Es como un ejemplo, cuando yo estaba en la residencia de médico, vino un jovencito, un adolescente más o menos, con un catéter, pero él vino 7 años después que le pusieron el catéter, ¿no? 7 años.
Este debe estar recontra calcificado, ¿no? Porque cualquier cuerpo extraño en vías urinarias tiende a calcificarse, ¿no? Tenemos, póngase que en vejiga hemos dejado un hilo, se van a empezar a pegar partículas ahí y va a formar una piel, se va a calcificar, ¿ya? La sonda, ustedes han visto algún paciente que tiene una sonda por un mes más o menos. Cuando quiten la sonda, cuando hay pacientes que son portadores de sonda crónicos, por etc motivos, se quedaron con la sonda y solo vienen cambios mensuales, en la parte donde está el globo, cuando ustedes le sacan la sonda, van a ver que empieza a calcificarse, ¿ya? Entonces los pacientes son propensos a formar cálculos. Entonces, esta persona que vino 7 años después con un catéter debería estar completamente calcificado. ¿Y por qué no viniste, no? Me dice, pues es que estaba en el monte, ¿no? Está lejos. Y aparte no me molestaba. ¿Tomaste algún medicamento? Porque si no tomas medicamentos cuando no tienes infecciones urinarias. No me dieron nada. ¿Y por qué vienes ahora? Ah, porque andaba por aquí, por la Ciudad de México. Quería que me lo saquen, aprovechando. Eso se sintió horrible, ¿no? Nos entramos, todos estaban listos para asustarse de lo que nos íbamos a encontrar ahí, y parecía que el catéter se lo hubieran puesto 2 o 3 días antes, completamente limpio, lo sacamos sin ningún problema, ¿no? Para nosotros salió. Pero teníamos otro paciente que esta persona le pusimos un catéter y había que operarlo más o menos máximo 2 semanas después porque ya calcificaba todito el catéter. O sea, ven la diferencia, es el metabolismo de la propia persona, ¿no? Todos ustedes están acá, aparentemente todos se ven bien, pero el metabolismo de sus organismos es muy diferente, ¿no? Algo que se van a dar cuenta muy fácil, ¿no? Cuando van, se toman unos tragos, algunos al día siguiente a las 8 de la mañana están frescos como una lechuga, no se ha pasado absolutamente nada, pero otros están hasta ahí como un perro envenenado hasta el mediodía, ¿no? Eso es por el propio organismo, ¿no? Entonces no son iguales, todos pasa lo mismo acá con las películas. Ya, como cualquier enfermedad, nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Ya, puede ser un paciente que venga y tenga una pielonefritis. Entonces en la pielonefritis siempre va a haber fiebre y el riñón va a estar doloroso, ¿no? Puede haber una sepsis, es una emergencia, y si se sospecha de una obstrucción, tenemos que hacerle estudios de imagen, ¿no? Una ecografía, pero actualmente en la ecografía no va a haber dilatación, ¿no? Entonces podemos dar unos golpecitos, ¿no? De órgano negativo. O puede ser positivo, perdón, ¿por qué? Porque va a haber una infiltración a nivel renal. Pero no va a haber dilatación. ¿Ya? Y el dolor puede mejorar a veces con un cambio de posición. Recuerden que en el cólico renolateral, acostados, de pie, de cabeza, no sé, cualquier posición del dolor no va a cambiar, no se va a modificar para nada. Dolor musculoesquelético, ¿no? A ver, la mayor parte de los pacientes vienen cuando hay dolor en la espalda, en el dolor del riñón, ¿no? Entonces, no se han puesto a pensar que para llegar al riñón tenemos músculo ahí, ¿no? Y a todos les ha pasado que alguna vez se han quedado dormidos y al día siguiente despiertan con una tortícolis de aquellas, ¿no? Que no pueden mover el cuello. Entonces es un dolor muscular, ¿no? Que también puede darse por alguna mala postura del paciente, que tal vez durmió mal, se sienta muy mal, le pasó el frío, qué sé yo, ¿no? Entonces, este dolor siempre va a empeorar con el movimiento. Cuando les duele el cuello, pónganse que les duele el cuello del lado derecho, ustedes siempre van a dar la vuelta con todo el torso, ¿no ven? Les duele, porque si hacen esto nada más, les va a venir el dolor. Entonces el dolor va a empeorar con el movimiento, y es lo mismo en la espalda, ¿no? Van a girar, van a hacer un movimiento y ¡pum! Les va a venir el piquete, va a haber un aumento en el dolor. O van a estar encorvados a un lado. Si el dolor es del lado derecho, habitualmente el paciente, ¿qué es lo que hace? Camina así medio chueco de este lado, ¿no? O si es del lado izquierdo, pues se encorva al otro lado, ¿ya? Apendicitis, pues todos saben que es la apendicitis, va a haber sensibilidad o irritación peritoneal en la fosa ilíaca del lado derecho, ¿no? Colecistitis, pues básicamente lo mismo, empeora con el consumo de alimentos ricos en grasas, ¿no? Sensibilidad en el hipocondrio derecho. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de eso, ¿no? Tenemos que has comido y ese tipo de problemas, pero es un poco diferente.
Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal, mayor edad, factores de riesgo vascular. Un aneurisma, si se rompe un aneurisma en la aorta abdominal, probablemente el paciente no va a llegar al hospital, o sea, se va a morir ese rato, porque pues, la aorta, ¿no? Torsión testicular, el dolor es de inicio súbito y va a aparecer a nivel testicular, ¿ya? El dolor que viene del cólico refleja al testículo, pueden tocar el testículo, el dolor no va a aumentar, ¿ya? Va a seguir doliendo, pero una torsión testicular, el paciente no va a dejar que le toquen el testículo, le duele un montón. Además, si es a nivel testicular, ustedes sospechan de una torsión testicular, le hacen una ecografía Doppler testicular y ahí el ecografista les va a decir, pues no hay riesgo a nivel testicular, no hay quirófano, porque ustedes saben que es una de las pocas urgencias en urología. También puede haber un diagnóstico diferencial con problemas ginecológicos, con patología de ovario o ruptura de un embarazo ectópico, ¿no? Pues obviamente eso solamente va a estar del lado de las mujeres, ¿no? Debemos preguntarles si, pues, por la edad reproductiva, cuándo ha sido la última fecha de menstruación y si hay una probabilidad de que puedan estar embarazadas, ¿no? El tratamiento. Bueno, para realizar el tratamiento correcto de la limpieza de las vías urinarias es necesario considerar los siguientes aspectos, ¿no? El ciclo. No es lo mismo operar una litiasis que está en el tercio inferior, tercio medio, tercio superior, ¿ya? O que está en el riñón. ¿Por qué? Porque esta riñón es más difícil subir, hay que girar, etc., ¿no? Yo cuando estaba en la residencia, hay algunos cálculos que ya están saliendo a la vejiga. Dan de cuenta que este es el meato ureteral, ¿ya? Entonces, el cálculo está así como miedo coronando a la vejiga. Entonces, ese está fácil, ¿no? O sea, este va a ser más fácil porque dentro de la vejiga ya está, ¿no? No. ¿Por qué? Porque cuando está ahí, estoy queriendo darle con el láser, se va moviendo, me apoyo y se mueve, es más difícil, ¿ya? Pero cuando está en ureter, el ureter me está agarrando al cálculo y no se va a mover del huequito, que es como una bombilla, ¿no? Es como un túnel, va a estar ahí, no se me mueve. O cuando, como ustedes ven acá, si está a nivel del riñón, pues me es más difícil el abordaje. ¿Por qué? Porque tengo que usar otro equipo especial para llegar ahí. El número es muy importante porque no es lo mismo operar solo esta piedrita, que es pequeñita, o operar todas estas que están acá. Voy a tardar mucho más, ¿no? O es una muy grande. El tamaño, como digo, no es lo mismo operar esta, ¿no? Si hay o no repercusión sobre la anatomía de las vías urinarias y función renal, ¿no? Entonces, si es obstructiva, puede estar ocasionando una hidronefrosis, puede ser que tenga un doble sistema colector, ¿no? Completo y completo, que esté obstruyendo, ¿no? Que va a tener una infección urinaria asociada. Cuando esas críticas son obstructivas y pasa un buen tiempo, entonces el riñón va a seguir filtrando orina y esta orina se va a quedar retenida acá, ¿no? De la parte obstructiva hacia arriba, hacia la pelvis renal. Entonces esta orina va a convertirse en una orina con piuria, pus, ¿no? Entonces ya va a haber una repercusión ahí. Las complicaciones vienen acá. Entonces yo para subir no subo recto, tengo que subir, hacer esto y volver a subir, es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Rectificar el ureter, ponerlo recto nuevamente. ¿Cómo se hace eso? Mediante guías, ¿no? Una guía que la paso ahí, luego la jalo para que se enrecte el ureter. A veces es un poquito difícil eso, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque con el equipo que es recto, obviamente no puedo hacer esa curvatura, ese núcleo, no tengo que rectificar eso. Presencia o no de obstrucción congénita o adquirida de las vías urinarias, además de la presencia de múltiples cálculos, ¿no? Entonces, esta obstrucción congénita puede ser, por ejemplo, un ureterocele, ¿ya? El ureterocele es como si nosotros pusiéramos una tapa, es la salida del meato, ponemos una tapa bastante grande que cubra totalmente ahí, entonces va a obstruir totalmente la salida de ureter, siempre va a haber orina ahí adentro y va a formar hielo, ¿no? Entonces, estas son obstrucciones congénitas que pueden empeorar haciendo que el paciente tenga
infección urinaria recurrente. Hasta que no se solucione eso, pues vamos a seguir con eso. ¿Ya? El tratamiento. Hay múltiples opciones de tratamiento para la litiasis. Entonces, todo depende del tamaño, la ubicación, todo esto. Sitio, número, tamaño, etc., ¿no? Los más conocidos, vamos a empezar con la litotripsia extracorpórea o litotripsia. En este procedimiento se utiliza una máquina especial que genera ondas de choque fuera del cuerpo que se apuntan y dirigen para fragmentar el cálculo dentro de la vía urinaria. Más o menos esta es la imagen. Entonces, ustedes, todo el mundo alguna vez en la vida ha jugado con una lupa, ¿verdad? Juega con una lupa y se ha puesto a quemar una hoja. Entonces, ¿qué es lo que hace la lupa? Redirige los rayos del sol hacia un punto en específico. Entonces, la energía aumenta y provoca una quemadura, puede provocar fuego, ¿verdad? Por un aumento de temperatura. Hace lo mismo, pero con sonido, ¿no? Es como una bola de gel más o menos que se dirige acá. Hay que saber ubicarla de acuerdo al sitio del cálculo. Entonces provoca un sonido. Ese sonido se junta exactamente igual que con la luz, ¿ya? Se junta, se redirecciona el sonido y ese sonido pega a la piedrita, poco a poco la va destruyendo. Entonces necesitamos a veces unos 1500 o 2000 golpes de sonido. O sea, toda la cirugía es esto. Empieza a sonar y ustedes tienen que estar apretando un botoncito. O sea, el cirujano va dedito en el botón y listo, casi media hora. ¿Te aburres? ¿No? Cuando estábamos nosotros poníamos un papel, una tapa de una botella, una liga y la tapa opera. Entonces, esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver acá, después de fragmentar una piedra, esta se deshace, ¿ve? Y quedan trozos muy pequeños que van a formar una calle litiásica. Y estas, al bajar por el uréter, van a causar obstrucción, porque se van a aglomerar y van a obstruir totalmente. Entonces, para hacer esto, nos tenemos que operar antes y habitualmente le ponemos un catéter para que pueda bajar. Entonces, ya tenemos una cirugía, luego la litotripsia y luego el retiro del catéter. Entonces, estamos haciendo 3 cirugías, pero también mucho depende del tamaño del cálculo. No es lo mismo operar un cálculo de 1 centímetro que operar un cálculo de medio centímetro. Cuando es 1 centímetro, la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, así se llama, un cálculo de 1 centímetro, estaríamos hablando de casi unas 3 cirugías. ¿Ya? Ahora, también, si no está exactamente dirigido al cálculo, estas ondas de choque le van a dar al riñón, ¿ya? Y, como saben, el riñón tiene un 20%, o sea, recibe un 20% de todo el riego sanguíneo del cuerpo. Entonces, pasa una toma bastante grande, es peligroso, ¿ya? Puede acabar el paciente en una nefrectomía porque no se ha ubicado bien el litotriptor. Cálculo de 1 centímetro, 3 cirugías, colocar un catéter. Al principio le decían al paciente, no, pues novedoso, no necesitas operarte, solo se pone en la espalda y luego te vas a tu casa. Obviamente le decían lo bonito, pero no lo feo que les acabo de decir. Entonces se ha visto que no ha dado resultado y eso pues no se usa prácticamente. ¿Okay? Luego tenemos otro, la ureterorrenoscopía. Tenemos la ureterorrenoscopía semirrígida y la flexible. La semirrígida usa una varilla más o menos que parece unos palillos de tejer más o menos de este tamaño, que nosotros entramos por la uretra, llegamos a la vejiga, meato ureteral y empezamos a subir por el uretra. Vemos el cálculo, podemos fragmentar el cálculo con láser, con el litotriptor, y mediante una canasta sacamos todas las piedras y podemos resolver cualquier piedra en una cirugía, pero solamente cuando la piedra esté en el tercio superior, porque este equipo, recuerden, es una varilla que no se dobla, tiene un poquito de flexibilidad, pero no se dobla, ¿ya? Entonces permite visualizar, la ureterorrenoscopía permite visualizar y extraer los cálculos a través de una apertura urinaria. Una vez que el cálculo sea localizado, puede tomar pequeñas pinzas y extraerlos. Se fragmenta usando el detector endoscópico o gas, ¿ya? Luego tenemos la ureteroscopía flexible, ¿ya? Es lo mismo, pero esta en la punta se dobla. Todos han visto una endoscopía alguna vez.
mueve a todo lado como si fuera la cola de un gato, ¿verdad? Esto es lo mismo, pero es mucho más finito. Recuerden que la luz del uréter tiene como 3 a 4 milímetros, entonces tiene que ser mucho más delgado, ¿no? No como el equipo parcial de endoscopía, que es más grueso. Entonces, esta puede entrar como se ve acá. Entramos por la uretra, vejiga, meato, subimos, riñón, doblamos acá para entrar al cáliz inferior. Se ve el puntero, ¿no? Doblamos acá para entrar al cáliz inferior y por este mismo canal de trabajo metemos la fibra láser, que es muy delgada, usamos una de 200 micras, también se dobla y podemos darle, ya se soluciona. Ahora, si la piedra es mucho más grande, si es una de 2 centímetros acá o de 3 centímetros, pues con este ureteroscopio nos vamos a tardar tal vez 2 cirugías para resolver eso. Tenemos otro tipo. Saben que el riñón es un órgano retroperitoneal que está directamente en contacto, o no en contacto, ¿no? Que está, no hay ningún otro órgano que esté en la fosa renal. Pues puede ser un pequeño agujerito más o menos de 1 centímetro, será, ¿ya? Para poder entrar, como ven ustedes acá, hacer un pequeño agujero en el riñón y entrar hasta el cáliz inferior, fragmentar la piedra y sacar todo por ahí. Eso se llama cirugía percutánea. Y la cirugía abierta del cálculo, es una endopirotomía. Eso ya no se usa, es abrir prácticamente el riñón, va a sangrar un montón, ¿no? Con una muy grande posibilidad de terminar en infectomía. Ya lo que habitualmente se usa ahora es, cuando es un cálculo muy grande, la nefrolitotomía percutánea o la ureteroscopía flexible o la semilítica. Todo lo demás ya no existe. ¿Ya? ¿Cuáles son las posibles complicaciones en la litiasis? Crisis recurrentes de dolor. Obviamente el paciente se va a quejar de dolor. Es un dolor sordo, es un dolor que no puede aguantar, ya se ha dicho, no cambia con el movimiento, es muy fuerte, ¿no? Si ustedes le dicen a un paciente, oye, te corto la cabeza, sí, córtala de una vez porque no aguanto el dolor, o sea, no se va a hacer ningún problema, ¿ya? Infecciones urinarias por una pielonefritis o una sepsis, toda piedrita o cálculo puede estar llena de microorganismos en el interior, ¿ya? Eso se llama estar colonizado. Nosotros le vamos a dar antibióticos, el paciente se va a sanar de la infección, pero la piedrita en su núcleo va a tener los microorganismos nuevamente, se van a reproducir y van a ir soltando. Ustedes han visto esas pastillas azules que ponemos en el inodoro, que apretamos el inodoro y sale el agua azul. Básicamente acá es lo mismo. El cálculo va a estar lleno de microorganismos, se pasa el efecto del antibiótico y va a empezar a dividirse nuevamente y va a empezar a soltar microorganismos creando una nueva infección urinaria, ¿ya? Si es obstructivo, pues va a crear una neuronefrosis, ¿ya? Si no se trata a tiempo y se deja por mucho tiempo, puede provocar una insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal va a provocar una exclusión renal, haciendo que el paciente pierda el futuro, ¿no? Puede haber una perforación ureteral, que es muy rara, cuando el cálculo se impacta, irrita tanto el uréter, la mucosa del uréter, que esta se vuelve friable, ¿sí? Bueno. Sí, yo sé, pero ya estoy terminando un poquito, ¿ya? Pero si quieres te puedes retirarme, el problema. Creo que esta es la última diapositiva, hay una más, ya estamos terminando, ¿ya? Hidronefrosis, ¿ya? Puede crear una hidronefrosis, que es una dilatación, ¿ya? Del uréter, de acuerdo a donde esté el uréter, ¿no? Perforación ureteral, que hace de hecho, y estrecheces ureterales. Toda infección va siempre por edema y posterior cicatrización, que va a ser más angostita, ¿no? Provocando una estrechez uretral y luego a futuro puede formar otra piedra ahí. Esta es la última diapositiva. Tomar por lo menos 8 vasos de agua al día, ¿ya? Tenemos consumir alimentos ricos en citrato como la piña y alimentos ricos en magnesio. Esto nos va a ayudar a que si nuestro organismo va a formar, me invento, 10 cálculos al año, solo forme 1 o 2. Y tomando bastante agua, cuando sean pequeñitos, los podemos eliminar produciendo una licuria espontánea, ¿no? Consumir fibras y alimentos que contengan vitamina A y B. Reducir la cantidad de proteína animal, o sea, no comer carne roja, no mucho. Verificar las medicinas que se están consumiendo, ¿ya? Debemos hacer siempre ejercicios,
Y si nosotros hemos tenido algún tipo de lituria o en dos ocasiones, porque puede ser una sola vez en la vida, no pasa absolutamente nada. Pero si hemos tenido en dos ocasiones liquiasis, debemos llevar esas piedritas al doctor. ¿Para qué? Para que hacer una cristalografía, ya ver exactamente de qué está formado el cálculo y de acuerdo a eso ir a a nutrición para que nos den una dieta adecuada y ya no formar tantas veces cálculos, ¿no? Y con el consumo de teobromina que nos ayuda pues a no formar cálculos. Acá está más o menos lo mismo, ¿no? Los cálculos de fosfato de calcio, azul, ¿no? ¿Dudas, preguntas acerca de este tema?